Buenas noches amigos, una entrevista más aquí en Tercer Fútbol, un nuevo invitado que nos acompaña en esta ocasión desde Uruguay, desde Montevideo, hincha de Peñarol, artista, pintor, muy identificado con el equipo carbonero. Se trata de Juan Manuel Barnada y nos va a contar su experiencia a lo largo de la pintura, su fanatismo por Peñarol y conjugar estas dos pasiones que vienes llevando adelante. Juan Manuel, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos desde el inicio. ¿Por qué la pintura y por qué el fútbol? ¿Cómo has conjugado estas dos pasiones a lo largo de estos últimos años? Y bueno, son la verdad es que son dos de las pasiones que me acompañan desde chico. Y lo que ha pasado es que me siguen acompañando y bueno, todo ese bagaje, todo ese tiempo, toda esa información que pasa por la cabeza de uno, sea estudiando lo que es el arte visual, la pintura, y lo que es el fútbol en sí, la cultura que hay alrededor, todo el acervo de imágenes históricas, símbolos, en fin, todo eso cultural que hay alrededor del fútbol tan rico, ¿no? Justamente, ¿cuál es tu sentimiento por la pintura en particular? ¿Por qué la pintura en tu vida? ¿Cómo se desarrolla dedicarte a ese ámbito? Y bueno, mirá, yo simplemente lo que hice naturalmente fue no dejar de hacerlo nunca, ¿viste? Porque esas cosas que a uno lo apasionan, muchas veces se ven interrumpidas por la cotidianidad y por algunas cuestiones de cómo también cómo se lo qué significado tiene socialmente a veces, ¿no? Hacer lo que a uno le gusta y bueno, y dejar de hacerlo por necesidades, ¿no? Este, pero bueno, no dejar de hacerlo fue para mí una de las claves. Y en paralelo, ¿cuál es tu pasión por el fútbol? ¿Cómo se desarrolla este sentimiento, sobre todo en particular por Peñarol? Y bueno, mira, acá en Uruguay el fútbol culturalmente tiene un impacto terrible y bueno, me crié en una familia donde mi padre desde chico me llevó al estadio y bueno, la masa Peñarol es algo muy particular en Uruguay. Tenés que estar acá para realmente darte cuenta todo lo que tiene que ver. De repente en Montevideo, que es una ciudad chica, porque sí, es de las capitales más chicas que hay en el mundo, tiene 3 millones de personas, como de repente ibas a un lugar y había 60.000 personas, en una ebullición terrible, y bueno, siendo niño eso te impacta, y después lo importante que es para la cultura, ¿no? Se habla en todos lados de eso, y bueno, todo lo que era los colores, siempre me llamó la atención mucho, y nada, eso creo que es muy simbólico, ¿no? En cuanto a lo que es la pintura, ¿cuáles son las principales técnicas que utilizas? ¿Cuáles son tus principales artistas que han influenciado en tu trabajo? Mira, a mí me gusta mucho la pintura académica, digamos así. Estudié en la Escuela de Bellas Artes acá y estuve en varios talleres privados. Y bueno, cómo conjugar eso con el arte contemporáneo también, como a veces salirse del molde, de romper ciertas estructuras, pero manteniendo una esencia, ¿no? Y los pintores que más me gustan son los postimpresionistas y el expresionismo, el expresionismo alemán. Me gusta que se note que es una pincelada, ¿no? Que estás viendo una pintura, diferenciarla del realismo. Este, Me gusta también, hay muchos artistas que me gustan cómo dibujan y cómo mezclar el dibujo con la pintura, que también es un camino para ir. Me gusta mucho el retrato, el paisaje. este, por lo general yo me defino como un pintor académico, porque tuve una escuela académica, pero bueno, siempre tratando de darle una vuelta, ¿no? Al asunto, y no repetir. Es muy difícil repetir igual, ¿no? Las cosas que ya se han hecho,
porque siempre uno tiene otra historia de vida, está en otro lugar, pero son muy importantes las influencias. A mí me encanta mirar libros, y hoy en día con internet hay mucha más información, pero hasta hace poco tener libros de pintura en mi casa de chico fue un privilegio, porque uno accedía a información visual, a una educación visual que es difícil tenerla. Y justamente en ese ámbito, ¿en qué punto de tu vida y cómo fue tomar esa decisión o animarte a decir, bueno, Peñarol, el fútbol, es un tema para pintar y lo voy a empezar a plasmar? Y bueno, como muchas cosas en la vida, hay mucho de espontáneo, ¿no? De situaciones, cosas que ves puntuales que te llevan para un lado o hacia otro. Y bueno, a mí después me voy dando cuenta con el tiempo, ¿no? Siempre me llamó la atención la estética de las cosas que por ahí yo no viví. Siempre me llamó mucho la atención eso de poder ir a lugares a través de imágenes que uno no estuvo y que está el relato. Entonces, a través de la imagen se empieza a construir algo. Y bueno, justamente Peñarol es un club que por temas sociales que tienen que ver con la economía del Uruguay, en un momento Uruguay durante unos 60 años estuvo a la vanguardia del fútbol mundial, siendo campeón del mundo de clubes y siendo campeón del mundo de selecciones, y bueno, siempre este, hasta, hasta desde los inicios del fútbol, porque de hecho Peñarol tiene 130 años, es uno de los clubes más antiguos del mundo, desde los inicios, digamos hasta los 80. Bueno, siempre, casi todas las décadas en Uruguay había un campeón del mundo, y bueno, cosas están muy en el relato, ¿no? De la cultura uruguaya. Uno está en la escuela y se vincula todo mucho, ¿viste? Porque de repente, cuando Uruguay organiza el campeonato del mundo, es una de las capitales más importantes de flujo económico. Entonces, cuando estudiás la Primera Guerra Mundial, estudiás, bueno, el por qué Uruguay en ese momento era una potencia económica, era la Suiza de América, como le decían. Y bueno, mucho se vincula con el fútbol. Entonces, todos esos relatos, ver esas imágenes, ¿no? Como te transportan a esos lugares y la importancia que tienen para la cultura de mi país, y además vinculado con la pasión que se va desarrollando por el deporte mismo, como nos pasa a todos los que estamos en esto. Así que bueno, que nos canalizamos también muchas cosas, ¿no? Por el deporte, nos junta con amigos, nos hace tener charlas con extraños, y de repente vincularnos como sea yo, afectivamente, ¿no? De repente con una persona, que darte un abrazo de gol con alguien que no conoces, o encontrarte en un lugar del mundo con alguien que tiene una camiseta de tu país o de tu club, o de un club de tu país, y ya te quedás hablando y generás un vínculo. Bueno, esas cosas ricas que hay alrededor también, ¿no? Que muchas veces se habla de lo negativo del deporte, de la violencia, un montón de cosas, y yo siempre fui un defensor del resto, ¿no? Del 90% de las cosas esas que son sanas, y que por algo también arrastran a tanta gente. Dentro del fútbol ecuatoriano y uruguayo, por ahí podemos encontrar quizás algunos vínculos, pero uno de los más fuertes que tenemos es Alberto Spencer, ídolo de Sí. Peñarol, una figura enorme de Peñarol, y que para muchos acá en Ecuador es el mejor jugador de la historia del fútbol ecuatoriano. Tienes una pintura de Alberto Spencer. ¿Qué sensación te da a ti pintar estas grandes figuras como Fernando Morena, como Spencer, Goncalves? ¿Cómo piensas, dices, hoy voy a pintar a este jugador, y mientras lo desarrollas, qué sensaciones te da? Y bueno, a mí esto de esa curiosidad de estar investigando siempre fotos viejas, y ir a relatos de, de mi padre, o relatos que hay
libros y distintas entrevistas, videos, la memoria, ¿no? Yo creo que la memoria es algo muy importante para construir también y para no... El olvido es el enemigo a veces muchas veces acá pasa, por ejemplo, en Uruguay, que se hacen ídolos de determinados jugadores y enseguida te dicen, bueno, ahora hay dos gurises en Peñarol, que uno es Facundo Torres y otro es Agustín Álvarez, que son chiquilines que tienen 20 años, y bueno, tienen una masificación tremenda en las redes, y bueno, te dicen enseguida, bueno, ¿por qué no los pintás? Y le digo, mirá, para mí sería una falta de respeto a toda la gloria que tiene el club y la memoria que hay que mantener. Nada, no hacer, por lo menos primero no hacer a aquellos que tienen tanto significado en el club y que lo han hecho tan grande. Justamente, ¿cuáles son tus ídolos de Peñarol? Tú llegas a la historia, lo que has vivido en tus años de vida al lado del club, ¿y qué figuras se te vienen a la mente? ¿Cuáles son tus referentes para la camiseta carbonera? Y bueno, mirá, Pablo Bengochea, por la edad, yo tengo 32 años y bueno, en ese momento, en toda mi etapa escolar, Peñarol logra lo que es el quinqueño, que le dicen acá, que son 5 años de campeonatos seguidos, que Peñarol lo logró solamente 2 veces en la historia, y es como uno de los hitos más grandes que hay. Y justo se dio en mi etapa de escuela, y bueno, nada, eso me marcó, ¿no? Y Bengochea fue un jugador que en ese momento tenía todo para estar en Europa y decidió jugar en Peñarol y fue un baluarte, ¿no? En todo ese momento. Y después ya más adolescente y joven, hasta no mucho tiempo, Antonio Pacheco es parte también de ese quinqueño, teniendo 18 años, siendo muy joven. Y después también volvió en un momento donde podría haber jugado en el exterior y haber elegido hacer un poco más de dinero. Y bueno, lo tuvimos de vuelta acá y lo pudimos disfrutar. Pero claro, después vas a lo que es la historia del club y bueno, la verdad es que son ídolos de mis generaciones, pero claro, hay un bagaje atrás en la historia en la cual hay figuras como las que nombraste, ¿no? Fernando Morena, Alberto Spencer, Raymond Calves, el Indio Olivera y bueno, y varios más que tienen unos logros impresionantes. He tenido la oportunidad de vivir una experiencia que me parece particular y muy interesante, que es pintar en la previa de un partido en el campeón del siglo, justamente. ¿Cómo has vivido esa experiencia? Si no estoy mal, en la previa de un clásico lo pudiste hacer. ¿Cómo lo viviste esa experiencia? ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo es esa sensación en ese momento? Bueno, mirá, la verdad que ahora en el club hay una dirigencia joven que ha salido un poco de la vieja escuela del dirigente más de la clase política, ¿no? De una clase patricia, así, ¿no? Como que los hijos en Peñarol pasó que estuvo muchos años un presidente y después venía el hijo, y ya se generaba se estaba generando una politización que tenía que ver ya con una familia y con muchos intereses, y bueno, eso le hace daño muchas veces a las instituciones, ¿no? Más en esta época donde todos tenemos tanto para aportar y hay tanta información en la vuelta, tanta sinergia para trabajar, que a veces esas cosas dificultan, ¿no? Porque entramos en los amiguismos y bueno, y otros contaminantes que hay para dar lugar, por ejemplo, como me dieron a mí en este caso, que sin tener ningún vínculo directo adentro con el club, espontáneamente, el presidente se acercó y le gustó lo que había visto que estaba haciendo, y él personalmente se encargó de que el siguiente partido yo esté pintando ahí, invitarme. Bueno, y ahora sigue el vínculo con el club y se siguen dando proyectos como
para seguir haciendo, y para mí en gran parte es un sueño, ¿no? Porque uno como hincha, nada, eso, ir a los partidos, los mismos días de partido, en la mañana, hacer el montaje y estar compartiendo el espacio con la gente que trabaja ahí adentro, preparando todo para los partidos, y sentirte, realmente lo sentís como una segunda casa, ¿no? Llegar y ya que la gente te conozca, y sí, vení, pasá por acá, todas esas cosas, es muy lindo vivirlo, la verdad que es muy lindo vivirlo, sentirse parte, que hagan parte, ¿no? A las personas más allá bueno, de lo que cada uno hace. No hablábamos de nombres como Goncalves, Olivera, Spencer, Morena. ¿Cuáles son los próximos jugadores o quizás de equipos o contextos que piensas pintar en el entorno de Peñarol? Y bueno, ahora estuve, justo este sábado estuve en el club mirando como algunas paredes para hacer algunos murales, y estamos como en una etapa bueno, empezar a ver si encontramos algún sponsor y esas cosas, pero la estética que quiero manejar es la misma, ¿no? Tratar de- de manejar, hacer retratos de jugadores que sean símbolos para el club, y estos que nombramos, y bueno, algunos más, pero va a andar por ahí, ¿no? Y seguramente a partir de estas pinturas que hice también puedan ser bocetos para murales o ese tipo de cosas, ¿no? También jugar con lo que uno va haciendo, hacerle algunas modificaciones, adaptarlos a lugares, pero creo que va por ahí, va por esos jugadores que han sido en su momento campeones del mundo y símbolos del equipo, y esos logros. No me veo, por ejemplo, en lo que te decía, haciendo por ahí ídolos más actuales o ese tipo de cosas, sino creo que la importancia de la memoria, que es lo que enriquece tanto al club, ¿no? De alguna manera ya estás involucrado con el contexto Peñarol mediante tu obra, como decimos, estás en el estadio, la gente un poco ya te ubica, te conoce por tu obra. ¿Cómo crees que tus pinturas o tu obra en torno a Peñarol va a trascender en el tiempo? Y bueno, eso es un tema que siempre me atravesó mucho, porque la pintura es algo este, que te prolonga en el tiempo, ¿no? Como ser más allá de la carne, de lo humano, del individuo, así. Me pasó de chico, me pasaba que tenía un amigo que su abuelo era pintor, y íbamos a la casa de él, y la casa estaba llena de cuadros. Y siempre me llamó la atención cómo esos chiquilines que nunca habían visto a su abuelo lo tenían tan presente, ¿no? Y seguramente generación tras generación. Y eso siempre me llamó la atención. Y bueno, al día de hoy, el hecho de que seguramente haya algunas pinturas mías en el estadio de fútbol, y eso genera una sensación que te eriza la piel, ¿viste? Cuando te dicen, este sábado que fuimos, estuvimos presentando algunas obras como para ver dónde colocarlas y eso, y la verdad que el día de mañana entrar al estadio de Peñarol de la mano de mi hija, o si en algún momento tengo nietos o otros hijos, y contarle todo esto, y que ellos, a su vez ellos en otro momento también puedan decirlo, ¿no? Esto lo hizo mi padre, y nada, eso creo que es impagable. Y la pintura es de esas cosas, ¿no? Como de repente también les pasa a los músicos, se genera como una inmortalidad en el arte que es algo, este, dentro de toda esta banalidad en la que vivimos, ¿no? Todo esto de hacer cosas, que a veces no tomamos, no somos conscientes, ¿no? De todo lo que genera el arte en ese sentido. ¿Tus obras están en venta? Sí, sí, se han vendido algunas, y bueno, ahora estoy
sobre la marcha, todo, ¿no? Esto que te digo, que es muy espontáneo, también hay una demanda como bueno, che, ¿y por qué no te haces unas remeras? Porque claro, la pintura tiene eso también de que no es accesible a todo el mundo, ¿no? Lleva tanto tiempo y a veces se trabaja con materiales caros y eso que, que no se hace accesible, ¿no? De repente una obra tiene un valor mínimo, capaz que de $200, y bueno, no es para cualquiera Claro. desembolsar $200 en un momento y decir, bueno, esta pintura la quiero para mí. Entonces, bueno, estoy como buscando alternativas también para generar un arte accesible, ¿no? Y que me permita también a mí seguir produciendo y de repente no ir dejando otras fuentes laborales que quizá no tienen tanto que ver con eso y bueno, y no lo dejan a uno de repente explotar esto. Entonces, como en esa etapa de transición, y está muy re contento también, porque es para lo que uno también ha estudiado y se prepara tanto Claro. tiempo. Y bueno, en eso ahora, ¿no? Este, proyectando cosas como para también aprovechar el talento que uno de repente tiene y todo lo que uno ha estudiado y llevarlo a algo que a nadie, que no nos enseñan en las escuelas de arte y que no nos enseñan en muchos lugares, es, bueno, cómo monetizar estas cosas, ¿no? Cómo llevarlas cómo saber venderse, cómo adaptarse también a las necesidades de la gente y a lo que puede. A mí me pasó algo que me hizo cambiar mucho la cabeza, es que siempre yo decía, no, porque acá en Uruguay es muy difícil vender un cuadro y la gente no tiene poder adquisitivo, el mercado es muy chico y un montón de cosas. Y claro, de repente hice unas pinturas y dije, pero ni siquiera yo mismo, teniendo un trabajo decente, y puedo acceder a eso, puedo hacer ese gasto. Entonces, ¿de qué manera uno mismo como modelo se puede plantear y decir, bueno, voy a generar cosas que para mí puedan ser accesibles también, ¿no? Claro, y en paralelo, una vez que también está en la venta, como dices tú, es la recompensa de un trabajo para el que uno se ha preparado, pero me supongo que al ser tan pasional el tema del fútbol, en este caso tu equipo Peñarol, debes tener un vínculo grande con tu obra. Separarse de tu obra, ¿qué te causa? Cuando te entregas al que te compró, ¿qué sensación te da el que se va tu obra? Y bueno, es todo un tema, ¿no? Porque uno tiene mucha intimidad con la obra, pasa mucho tiempo, es una creación de uno, creo que hoy en día hay muchas herramientas para hacer registros muy fieles y bueno, hay otras posibilidades para seguir vinculado con la obra pero sí, es un momento porque uno se pregunta también, bueno, tampoco tiene mucho sentido acumular obra en el taller Claro. y nada, uno también hace arte para compartirlo y bueno, entonces es todo un tema, ¿no? Que de repente da más para el lado de la filosofía, el artista y la obra, ese vínculo que tienen. Y bueno, lo que sí siempre traté este, de mantener fue como tratar de pintar y de que no sea algo meramente comercial la pintura, sino que para mí tenga también esté cargada de un significado de esto, pensando en el arte como un trascender en el tiempo y la importancia de lo que uno puede llegar a plasmar ahí, que sea algo, tomarlo como eso, ¿no? Como darle la importancia que se vea eso también en la obra de uno. Bueno, para ir cerrando, tengo dos preguntas. Justamente en este contexto de esta entrevista nos has hablado de ídolos que levantaron copas intercontinentales, copas Libertadores. Me decías que tienes 32 años. Por ahí tú no lo has visto a un Peñarol campeón de América o campeón del mundo, pero que esa es la historia cargada que tiene el fútbol uruguayo en sí y Peñarol también. ¿Qué sensación te da o cómo ves tú esa historia que hasta los años 80 por ahí cargaba un Peñarol
gigante del mundo, que no lo ha dejado de ser, pero justamente por eso, a un Peñarol que por ahora, obviamente en el torneo uruguayo es protagonista, pero que a nivel continental ya no tanto. Y bueno, mirá, creo que es una realidad que se explica también con una mercantilización del producto, ¿no? El producto fútbol. Hoy justo miraba la tabla del fútbol brasilero y bueno, era curioso que el fútbol brasilero tenía solo un equipo que no está involucrado ni en descender ni acceder a una Copa Internacional, ¿no? De una lista de 20 equipos, o 21, 22, tienen solo uno que queda por fuera o de descender o de acceder a una Copa Internacional. Y claro, ves el mercado que tiene, Brasil para vender publicidad y un montón de cosas. Pero creo que Uruguay sigue siendo un, un exportador de talentos tremendos, que si uno lo compara con esto de ser 3 millones de personas, es muy difícil de explicar. Creo que tenés que estar acá y ver. Yo tuve la suerte de este año viajar y estar en Estados Unidos y bueno, estar compartiendo partidos espontáneos así de fútbol en parques y eso. Y bueno, me di cuenta que la idiosincrasia de cómo juega el fútbol el uruguayo, eso de que de repente, me imagino que ven en otros lugares del mundo de Suárez que de repente se tira de cabeza a pelotas, bueno, a mí me pasó eso, de repente yo estaba jugando un partido que era por diversión y entre amigos, y la pelota se fue al córner, y yo agarré la pelota y dije, córner, voy a levantar el centro. Y todos me miraron y jugaban sin córner y nunca se iba afuera. Y era una idiosincrasia de entender el fútbol por diversión, y acá desde muy chico uno agacha la cabeza y quiere ganar y defender, y si hay que defender y tirarse a trancar con la cabeza. Entonces hay algunos aspectos culturales y lo hacemos todos de chicos, sin darnos cuenta. Uno está jugando con una pelotita de papel y te tirás al piso y bueno, parte de la diversión también es esa, es tomárselo así. Por otro lado, de repente esa pasión a veces te lleva a otras cosas, pero bueno, también yo noté esa diferencia. Estaba jugando con gurises, con hijos de latinos que nacían en Estados Unidos, y bueno, eso era como, juguemos fútbol para hacer deporte, y bueno, el uruguayo es muy de, bueno, entro a la cancha y si entré, quiero ganar. Claro. Y bueno, eso se ve en los jugadores. Bueno, justamente también para ir cerrando, desde tu perspectiva de artista, desde tu perspectiva de un ámbito como es el arte, ¿cómo ves el balompié y el fútbol actual? Bueno, veo mucho eso que te decía, de que de repente las potencias económicas pasan a tener mucha influencia en el mercado del fútbol. Entonces, yo muchas veces me pregunto, bueno, mi club, Peñarol, todos los jugadores que ha generado en los últimos años, como son Valverde, bueno, ahora estos dos gurises que seguramente se vayan en este periodo o en el otro, con 20 años, y si estuvieran otros jugadores en el equipo de Peñarol, yo no sé si Peñarol no estaría peleando. Bueno, este año llegó a semifinales de la Sudamericana, pero yo no sé si no estaría a la vanguardia, por lo menos, del fútbol de acá, regional, ¿no? Y bueno, todos esos son aspectos que están muy vinculados a necesidades económicas, y creo que lo económico en el fútbol hoy, bueno, esto del Mundial de Qatar, como de repente se están muriendo un montón de personas, y lo que importa es el producto, el mercado, un montón de cosas, los dueños de equipos comprando equipos. Ahora en Uruguay está el Grupo City, que también generó un equipo de la nada, y bueno, ya se está clasificando a todas las copas internacionales, y este año le compró 2 jugadores a Nacional, y eso nunca había pasado, que un equipo
Claro. denominado chico, de comprar toda la vida fue al revés. Y bueno, creo que el fútbol está en una transformación en la cual todo eso de los clubes, por eso también la importancia de la memoria y de, bueno, de que hay clubes que tienen mucha historia y que tarde o temprano seguramente pasen a ser empresas, sociedades anónimas y un montón de cosas, que bueno, creo que está en los dirigentes de hoy en día tratar de explotar eso nosotros y no caer en la necesidad de que un día venga un jeque o alguien con mucho poder y bueno, compre todo eso, ¿no? Que no tiene precio para muchos. Claro. Y finalmente, ¿qué es para ti Peñarol? Y Peñarol, después de mi familia, es la pasión más grande, es de esas cosas que me cambia el humor, de esas cosas que la noche anterior a un partido importante te cuesta conciliar el sueño y que te mueve esas banalidades del mundo que bueno, que por momentos te hacen quedar contento y compartir rato con amigos. Siempre fue muy, muy valioso para mí eso, ¿no? Como tengo momentos compartidos con mi padre, con mi hermana, con mis amigos, que bueno, que lo que está en el centro es Peñarol y a su vez no, porque también uno está ahí con quien está, porque son su familia y sus amigos, pero cómo se vincula que es casi parte de la familia de uno. El club pasa a ser también, bueno, más ahora con esto que está pasando de ir al estadio y las pinturas y que en el taller esté lleno de pinturas de Peñarol y pasa a ser como parte de la familia. Mi hija tiene 4 años y bueno, ya se vincula con Peñarol y me pide para ir a los partidos y que le ponga videos con canciones y bueno, esas cosas que son muy raras también, ¿no? Yo cuando era joven, yo todavía soy joven, pero cuando era más chico íbamos con más pasión al estadio y tenía una bandera que decía un sentimiento que no todos entienden, porque siempre era eso para mí, ¿viste? Era muy difícil de explicar todo lo que significaba. Y bueno, justamente aquí lo tenemos a Alberto Spencer contemplando la Intercontinental, es parte de nuestro set, digamos así. Y bueno, agradecerte por tu tiempo, Juan Manuel. Muy interesante lo que es tu obra, lo que es Peñarol para ti. Y siempre bienvenido a Tercer Fútbol. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que sigamos vinculados y nada, yo me encanta hacer este tipo de cosas y en algún momento me encanta cuando han compartido los trabajos y nada, esto de estar vinculado y aprovechar lo bueno de la conectividad esta, Sí. de estar viendo cosas que están pasando en otros lugares del mundo y poder vincularse, me parece genial, de las cosas más ricas que podemos lograr de estas nuevas conectividades, ¿no? Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias a vos y estamos acá a las órdenes siempre. Dale, gracias.